mi grupo y yo hoy les vamos a hablar de las nucleoproteínas e integración del metabolismo, por Eliana Jiménez, José Santa Cruz y mi persona Diosa Campo. Bueno, el contenido, este va a ser todo, pues lo que abarcaría el contenido de lo que vamos a hablar nosotros a continuación. Bueno, las nucleoproteínas van a estar conformadas por los ácidos nucleicos y las proteínas básicas. Núcleo por nucleicos, ácidos nucleicos, proteínas por proteínas. Las proteínas pueden ser las protaminas e histonas. Y los ácidos nucleicos van a tener lo que serían los mononucleótidos que se van a separar pues en lo que sería ácido fosfórico y nucleósidos. Los nucleósidos en pentosa y bases nitrogenadas, como pueden ser púricas o pirimidínicas. Y las pentosas, pentosa o desoxirribosa. Las nucleoproteínas son macromoléculas de tipo conjugados compuestas por CHON más fosfato. Estas se van a caracterizar por tener un grupo prostético, no proteico, unido a una o más moléculas de una proteína simple. Un ejemplo pueden ser las ribosomas, los nucleosomas y los nucleocápsides en los virus. Estas van a tener una estructura, van a estar conformadas por un alto porcentaje de residuos de aminoácidos básicos, como son la lisina, la arginina y la histidina. Cada nucleoproteína cuenta con sus estructuras particulares, pero todos convergen en contener aminoácidos de este tipo. A un pH fisiológico, estos aminoácidos se van a encontrar agregados positivamente, lo cual va a propiciar las interacciones con las moléculas de material genético. Bueno, aquí vamos a tener lo que sería la nucleoproteína, que va a contener un cromosoma, la célula, y la célula va a contener un núcleo celular. Esta va a tener una cadena de ADN, la cual va a contener histonas, y aquí se va a mostrar la cual es una nucleoproteína. Como ya conocemos, las histonas son un tipo de nucleoproteínas resaltantes. Estas van a contener lo que sería la secuencia de aminoácidos de la histona. Bueno, la nucleoproteína va a tener la naturaleza de la interacción. Los ácidos nucleicos van a estar formados por un esqueleto de azúcares y fosfatos, que le van a otorgar una carga negativa. Este factor es la clave para entender cómo interactúan las nucleoproteínas con los ácidos nucleicos. La unión existe entre las proteínas y el material genético. Se estabiliza por enlaces no covalentes. Bueno, van a existir varias y diferentes factores que son capaces de alterar la interacción entre la proteína y el material genético, como lo son los compuestos químicos de naturaleza polar, como sería el fenol y la formamida, los tensioactivos ionogénicos y las concentraciones de sales que van a aumentar la fuerza iónica en la solución. Bueno, algunas funciones de importancia biológica que van a tener las nucleoproteínas son: forman parte de los virus, intervienen en la división celular, van a participar en la síntesis proteica y van a intervenir en la transmisión de los caracteres hereditarios. Bueno, las funciones de las nucleoproteínas van a variar y van a depender del grupo a estudiar, como por ejemplo tenemos que la histona va a tener una función principal de captación de ADN en nucleosomas, mientras que las rigosas van a participar en la síntesis de las proteínas. Las nucleoproteínas van a estar constituidas por ácidos nucleicos, los cuales son sustancias complejas por hidrólisis ácida que podemos descomponerlos en ácido fosfórico, carbohidratos y bases orgánicas nitrogenadas. Estas últimas son sustancias químicas estructurales de ácidos nucleicos, que se van a agrupar en dos tipos fundamentales, lo que serían las bases púricas y las bases pirimidínicas. Bueno, la composición de los nucleósidos se va a formar mediante la unión de una pentosa con una base nitrogenada, estableciendo así un enlace glucosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada, si esta es pirimídica, o el N9 si es púrica. La composición de los nucleótidos es que se va a formar mediante la unión de una molécula de ácido fosfórico y un nucleósido a través de un grupo hidroxilo del C5 de la pentosa. Bueno, los nucleótidos van a ser moléculas nitrogenadas complejas que van a tener funciones de precursores de los ácidos nucleicos ADN y ARN, componentes de cofactores enzimáticos, de precursores de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, componentes de cofactores enzimáticos como NAD,
FAD y NADP. Van a intervenir en la biosíntesis de la coenzima A y de transportadores activos como la UDP, GLU, ADP, GLU, CDP, diacilglicerol. Van a formar parte de moléculas portadoras de energía como ATP y GTP y moléculas que actúan como segundos mensajeros como el AMP cíclico y el GMP cíclico. Regulan vías metabólicas como estas que vemos aquí. Bueno, los nucleótidos van a tener un grupo fosfato, una molécula de azúcar y una base nitrogenada. Con bases nitrogenadas, como podemos ver, la pirimidina, la purina. Bueno, los ácidos nucleicos son biomoléculas muy grandes. En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos, como es el ácido desoxirribonucleico, que conocemos como el ADN, y el ácido ribonucleico, que conocemos como el ARN. El ADN y el ARN se componen de nucleótidos A, G, C, T, U, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Desoxirribonucleoproteínas. La función más destacada de estas mismas es la compactación del ADN. La célula enfrenta un reto que pareciera casi imposible de superar: enrollar adecuadamente casi 2 metros de ADN en un núcleo microscópico. Este fenómeno puede lograrse gracias a la existencia de nucleoproteínas que van a organizar la hebra. Este grupo también se va a asociar con funciones regulatorias en los procesos de replicación, de transcripción del ADN y recombinación homóloga, entre otros. Aquí podemos ver lo que sería una molécula de ARN. Los ribonucleoproteínas, por su parte, van a cumplir funciones indispensables que van a abarcar desde la replicación del ADN hasta la regulación en la expresión de los genes y regulación del metabolismo central del ARN. También se va a relacionar con funciones protectoras, ya que el ARN mensajero nunca se encuentra libre en la célula, porque es propenso a sufrir degradación. Para evitar una serie de ribonucleoproteínas se asocian a esta molécula en complejos de protección. El mismo sistema lo encontraremos en los virus, que van a proteger en sus moléculas de ARN la acción de enzimas que podrían degradarlo. Aquí se me va a mostrar lo que sería una cadena de ácido ribonucleico que va a presentar un hélice simple o un hélice, y esta va a presentar la de ADN dos hélices. Esta va a contener la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo, y la ADN, la citosina, la guanina, la adenina, la timina. Bueno, la distribución de nucleótidos en ADN y ARN. Aquí podemos ver un gráfico, básicamente, de ADN y ARN. Estas van a contener un fosfato y una molécula, un grupo de azúcar, que en su caso esa sería desoxirribosa. Y la ARN en su caso sería ribosa. La diferencia del ADN y el ARN es que el ARN en sus bases va a contener lo que sería el uracilo, el ARN, y el ADN va a contener lo que sería la timina. Como podemos ver aquí. Bueno, básicamente aquí vamos a mostrar un resumen del metabolismo de las bases púricas y pirimidínicas. En esta podemos apreciar que se van a ver las púricas exógenas y las púricas pirimidínicas. En las púricas pirimidínicas se va a ver la absorción intestinal. Esto va a causar, ya que estas se van a acumular a través de la dieta, y así se va a absorber lo que sería a nivel intestinal. Ellas van a sufrir un problema catabólico y entre las púricas pirimidínicas, las púricas pirimidinas exógenas se van a absorber
a nivel intestinal, ya gracias a la acumulación a través de la dieta. Y estas van a sufrir un problema de catabolismo y se van a excretar. Y las purinas pirimídicas endógenas van a sintetizar las células que vienen de la degradación de los nucleótidos y ácidos nucleicos propios de la célula. Parte de ellas van a ser utilizadas para ser sintetizadas y para sintetizar los nuevos nucleótidos y ácidos nucleicos. La célula va a reutilizar las bases nitrogenadas, los nucleósidos y los nucleótidos, y pues otra parte sufrirá procesos catabólicos. Parte de ellos se van a excretar, como también se recuperan para producir las purinas y pirimidinas. Bueno, algunas diferencias del ADN y el ARN es que el ADN, como ya lo he dicho anteriormente, va a contener un doble hélice y el ARN una sola hélice. El azúcar del ADN va a ser desoxirribosa y el azúcar del ARN va a ser ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN va a ser alanina, guanina, citosina y timina, como ya lo había dicho anteriormente. La base nitrogenada del ARN va a ser alanina, guanina, citosina, uracilo. El ADN va a estar ubicado en el núcleo y en la mitocondria en los cloroplastos. Y el ARN en el nucleolo, el citoplasma y las ribosomas. La función principal, pues algunas funciones más importantes del ADN es que va a cumplir una función de herencia, evolución, reproducción y síntesis de proteínas. El ADN, la síntesis de proteínas. Bueno, el microADN son ARNs pequeños, aproximadamente 22 nucleótidos de longitud, que van a participar en la regulación de muchos procesos celulares, y su alteración está asociada con el desarrollo de diferentes patologías, como el cáncer, y va a ser especialmente. Los microARN son ARNs pequeños de aproximadamente 22 nucleótidos de longitud, no codificantes para proteínas y generados de transcriptos endógenos que pueden formar estructuras en forma de horquilla. Bueno, los microARN van a conformar una gran familia de genes reguladores posttranscripcionales que van a controlar muchos procesos celulares y del desarrollo de eucariotas, cumpliendo una gran cantidad de funciones. Los microARNs van a contener diferentes funciones, las cuales van a incluir la regulación de los múltiples pasos de la hematopoiesis, la modulación de la miogénesis y cardiogénesis, diferenciación osteogénica y de la piel. Bueno, el microARN, los genes se van a codificar, los genes que codifican el microARN son muchos más largos que los microARN procesados. Los microARN se van a transcribir inicialmente como transcritos primarios o primicroARN, con una caperuza en 5 y una cola de poliadeninas. Se procesa en el núcleo celular en estructuras cortas de 70 nucleótidos en forma de tallo asa, conocido como pre-microARN. Estos procesos van a constar de la nucleasa DROSA y la proteína de unión de ARN de doble enlace PASH. Bueno, el microARN, vamos a presentar ahora algunas características de los principales ARNs pequeños eucariotas, como son el microARN, el piARN y la siRN o siRN endógenos. Las características de microARN es que van a estar generados de estructuras locales en forma de horquilla. Van a poseer blancos en ARN mensajero y reguladores posttranscripcionales. El piARN va a tener una longitud de 24 a 31 nucleótidos, abundantes en células germinales y silenciamiento de transposones. El siRN endógenos van a presentar Drosophila melanogaster y van a ser reguladores posttranscripcionales. Digestión y absorción de las nucleoproteínas. Bueno, cuando ingresamos
en nuestra dieta diaria alimentos ricos en nucleoproteínas. Estas comienzan su digestión en el intestino delgado, en donde van a ser degradadas a bases nitrogenadas y nucleótidos libres. Entonces aquí van a actuar unas enzimas, unos sustratos y vamos a tener unos productos. Entonces como enzima tenemos a las nucleasas, que sería la ribosa y desoxirribosa. Como sustrato tenemos al ácido nucleico y como producto a los nucleótidos. Una característica de estas es que estas enzimas pancreáticas intestinales actúan a un pH de 7, es decir, neutro. Otra enzima tenemos a la fosfatasa, como sustrato vamos a tener a los nucleótidos y como producto va a ser el ácido fosfórico más nucleótidos. Otra enzima es la nucleosidasas, como sustrato vamos a tener al nucleótido y como producto vamos a tener a la pentosa más base nitrogenada. Bueno, hay que saber que a partir de esta digestión y absorción vamos a obtener tres componentes por separados, que son las bases nitrogenadas, sea púricas y pirimidinas, pentosa, ribosa y desoxirribosa. Y vamos a obtener el ácido fosfórico. Bueno, cuando ingresamos en nuestra dieta estos alimentos ricos en nucleoproteínas, ¿sí? Como los pescados, no sé, el pan, todas estas proteínas, estas van a ingresar a nuestro organismo y van a ser degradados en el intestino, en donde van a actuar unas enzimas que son las nucleasas pancreáticas e intestinales que lo van a separar en sus nucleótidos constituyentes. Luego estos sufren mediante esta enzima fosfatasa intestinal que van a hacer que nos van a liberar el resto de los fosfatos de los nucleótidos, convirtiéndolos así en nucleósidos, los cuales pueden ser absorbidos o degradados por nucleósidos intestinales. Entonces, la mayoría de las bases liberadas en la luz intestinal van a ser degradadas por bacterias de nuestra flora normal de nuestro organismo y el resto pues pasarán a ser absorbidos y van a pasar a la circulación portal. Bueno, aquí voy a explicar algunas de las enzimas que van a hacer posible esta digestión y esta absorción de estos ácidos nucleicos. Bueno, como dije anteriormente, pues cuando ingresamos estos alimentos, estos van a ser absorbidos en el intestino y luego que hagan todo su recorrido, pasen por el esófago, estos alimentos entren al estómago. Estas nucleoproteínas, mediante la enzima y el pH ácido del estómago, nos van a desnaturalizar estas nucleoproteínas. Y en la luz del intestino también van a actuar otras enzimas como son las ribonucleasas pancreáticas, las desoxirribonucleasas pancreáticas, las fosforoesterasas, las fosfatasas y las nucleosidasas. Para explicar un poco mejor, bueno, cuando pues ingresamos estos alimentos, hagan todo su recorrido, pasen por el estómago, esta nucleoproteína, cuando entra al estómago, mediante la enzima proteasa gástrica y el pH ácido que se encuentra en el estómago, nos van a desnaturalizar estas nucleoproteínas en proteínas y ácidos nucleicos. Como sabemos que las nucleoproteínas son unas macromoléculas, es decir, es un tipo de proteína conjugada que está compuesta por una proteína más ácidos nucleicos. Entonces, lo que va a hacer esta enzima y este pH es que nos van a desnaturalizar estas nucleoproteínas. Luego, el ácido nucleico, mediante la enzima nucleasas pancreáticas e intestinales, recuerden que esta va a actuar, estas nucleasas pancreáticas van a actuar a un pH de 7, ¿sí? Entonces, van a pasar a nucleótido. Entonces, va a ir de un compuesto grande a un compuesto más pequeño, por decirlo así. Bueno. Y vemos que va a entrar la guanina a
espacio. Luego, el nucleótido, mediante las fosfatasas nucleotidasas intestinales, va a salir fósforo inorgánico y nos van a dar los nucleósidos. Como dije anteriormente, unos pueden ser absorbidos y otros pueden ser pues degradados por la flora normal de nuestro organismo. Entonces este nucleósido, mediante la enzima nucleosidasa intestinal, nos van a dar estos tres componentes, como dije anteriormente, que va a ser la ribosa, la purina, el fosfato y la pirimidina, que estas sí van a entrar a la circulación portal. Bueno, a continuación vamos a hablar de un ejemplo de las nucleoproteínas, que son las histonas, la cual va a ser una proteína que va a proporcionar soporte estructural a un cromosoma. Para que las larguísimas moléculas de ADN quepan en un núcleo celular, se van a envolver alrededor de complejos de histonas. Se van a envolver en complejos de histonas, dando al cromosoma una forma más compacta. Algunas variantes de las histonas van a estar asociadas con la regulación de la expresión genética. En caso de que la secuencia que codifica para alguna histona cambie, el organismo enfrentará graves consecuencias, ya que su empaquetamiento de ADN será defectuoso y así la selección natural se encargue de eliminar estas variantes no funcionales. Bueno, como lo había dicho anteriormente, para que pues estas larguísimas cadenas de ADN quepan en un núcleo celular, se van a envolver en complejos de histonas. Dado el cromosoma, dando así pues lo que sería el cromosoma, lo que conocemos como en su forma compacta. Van a existir varios tipos principales de histonas, que son la H1, las histonas H2A, H2B, H3 y H4. Estas últimas se denominan también histonas nucleosomales y van a formar un octámero con dos histonas de cada una. Alrededor de este núcleo se va a enrollar dos enlaces de hilo de ADN, como ya habían visto anteriormente. Hay 5 clases de histonas, pues ya lo había dicho. Su clasificación se va a basar históricamente en el contenido de los aminoácidos básicos. Entre diferentes grupos, las más conservadas van a ser, entre todos estos diferentes grupos, las más conservadas van a ser las histonas H3 y H4. De hecho, pues las secuencias son idénticas en organismos tan lejanos. El ADN se va a enrollar en lo que se conoce como el octámero de histonas, ya lo había dicho, y esa estructura es el nucleosoma, el primer nivel de compactación del material genético. Aquí este es el octámetro de histonas, como conocemos las diferentes clases de histonas. H3, H4, H2, H2A, H2B. Y así se empaquetaría o así se mostraría la histona completa con ADN. Bueno, las protaminas son pequeñas proteínas nucleares en los mamíferos están compuestas por un polipéptido de casi 50 aminoácidos, caracterizadas por presentar un contenido elevado de residuo de aminoácidos arginina. El papel principal de estas protaminas es reemplazar a las histonas en la fase haploide de la espermatogénesis. Se ha propuesto que este tipo de proteínas básicas, cruciales para el empaquetamiento y estabilización del ADN en el gameto masculino, difieren de las histonas ya que permite un empaquetamiento más denso. ¿Cómo lo podemos apreciar en esta imagen? Bueno, las nucleoproteínas, como ya lo estaba hablando anteriormente, vamos a tener las ribosomas, que son complejos ribonucleoproteicos organizados en dos subunidades pequeñas y grandes. Como lo podemos ver, subunidad pequeña y subunidad grande, el ribosoma. El conjunto va a formar una estructura de unos 20 nanómetros de diámetro. En la célula eucariota, las subunidades que forman los ribosomas se sintetizan en el nucleolo
y una vez formadas estas subunidades van a atravesar los poros nucleares. Y al momento de atravesar los poros y son funcionales solo en el citoplasma cuando se unen las dos unidades en una molécula de ARN. En su función, la síntesis de proteínas. Este es el proceso mediante el cual el mensaje contenido en ADN nuclear que ha sido previamente transcrito en un ARN mensajero es traducido en el citoplasma, juntamente con los ribosomas y los ARN de transferencia que transportan a los aminoácidos para formar las proteínas celulares y de secreción.